Hola amigos, en este video vamos a analizar el inglés de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Yo soy León Forte, he sido profesor de inglés y español como lenguas extranjeras por casi 10 años, soy traductor e intérprete en temas especializados, he trabajado en doblaje y también soy políglota. Para quienes no saben qué es un intérprete, es alguien que hace traducción oral o de señas en tiempo real. Pues bueno, vamos a escuchar a la nueva presidenta de México hablar en algunas entrevistas. Para esta evaluación usaremos los mismos parámetros que se aplican en el TOEFL IBT, evaluación del inglés como lengua extranjera, versión aplicada en Internet. Estos parámetros son los siguientes. 1. Desarrollo, que tiene que ver con la conexión de ideas y suficiente detalle. 2. Pronunciación, claridad, fluidez, ritmo y entonación adecuadas. Y número 3. Uso lingüístico, que tiene que ver con la competencia gramatical y extensión de vocabulario que permitan coherencia y naturalidad en la expresión de ideas. Pero antes de ir de lleno a su evaluación, vamos a revisar un poco su background o trayectoria lingüística. Aquí dice que sus abuelos paternos emigraron de Lituania y sus abuelos maternos eran sefardíes que emigraron de Bulgaria. Ambas familias eran judías y según el periódico El Enlace Judío, en la casa de los Sheinbaum, se refiere a los abuelos Sheinbaum, la vida cotidiana se desarrollaba en Yiddish. El Yiddish, amigos, también conocido como judeo-alemán, es una lengua hablada por muchas comunidades judías que se asentaron en algunas partes de Europa del Este. Este tipo de experiencias seguro le brindaron un panorama lingüístico y cultural más amplio. Conocía la cultura y la lengua de México, pero también conocía y estaba familiarizada con una lengua y una cultura extra, la de los judíos, el Yiddish, porque Claudia dice que siempre iba a casa de sus abuelos, donde se hablaba yiddish, a festejar todas las tradiciones y costumbres de los judíos. Paréntesis cultural. Si te interesa saber un poco más sobre el yiddish y las comunidades que lo hablan, quizá te puedan interesar las series Shitzel y Unorthodox. Aquí el nombre de cada una para que las busques. Y regresando, la presidenta también tuvo una trayectoria académica prolífica. Además de una licenciatura y una maestría, fue becada por la UNAM para realizar una estancia doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, ubicado en Estados Unidos, para lo cual, por supuesto que ya debió haber tenido un inglés bueno o considerablemente bueno. No sé cómo haya sido en ese entonces, pero actualmente para la mayoría de estancias académicas en países angloparlantes se pide B2, mínimo un B1. Ahí escribió numerosos artículos científicos, seguramente la mayoría, si no es que todos en inglés, a menos que haya contratado traductores, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que para haber sido aceptada en una estancia, su inglés debe haber sido bastante o al menos considerablemente bueno. También contribuyó en una obra en inglés del panel de la ONU llamado Climate Change 2007 Mitigation of Climate Change, Working Group 2, el cual ganó un premio Nobel. ¡Wow! Y quizá algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿para qué tanta información sobre la nueva presidenta? Todo alumno de una lengua extranjera tiene cierto perfil de habilidades comunicativas, lingüísticas, gramaticales, culturales, le van a facilitar o no el aprendizaje y el manejo de la lengua que está estudiando. De esta manera se va formando cierto perfil que yo como maestro siempre considero para enseñar y para hacer críticas constructivas que le ayuden al alumno a aprender mejor y más rápido. Con esto dicho, vamos a hacer el análisis de su desempeño oral en fragmentos de 3 entrevistas. Politics has been always part of my family, our conversations. In one sense, science teaches you to question everything. In politics, it's very Aquí dijo, in one sense, science teaches you to question everything. Ahí hay un error gramatical que si bien no interfiere con lo que ella está queriendo transmitir, sí es un error que hace al final de todo un discurso feíto. Es como si un gringo dijera algo así como, en cierto sentido, la ciencia enseña todo. Es en cierto sentido, la ciencia enseña, enseña con la terminación A. En inglés sería la terminación ES, teaches you. In politics, it's very important to understand why it's something happening. Aquí también tuvo un error sintáctico, sería why something, porque en inglés es necesario que primero vaya el sujeto, something is happening. Bueno, el verbo ser o estar y luego happening, que es el verbo principal de su oración en presente continuo. How to convince people of the ideas that you think are the real ideas to change your country. Aquí podemos observar que su desarrollo es bueno. Tiene claro lo que quiere decir y cómo decirlo, si no de una manera súper impecable, sí suficientemente clara. Seguro leer y escribir tantos artículos en inglés le ayudó a tener esta claridad en su tren de pensamiento. We built a new university in the city in 2 years. You need a lot of money. Where do you get this money? We didn't increase taxes.
So you get this money reducing the government, and the other thing is stop corruption. Ok, dijo, we get this money reducing the government. Lo correcto sintácticamente hablando hubiera sido by reducing the government. Es la preposición que se usa cuando vas a decir que haces algo a través de otra acción. Otra vez no tiene problemas en cuanto a que ustedes, oyentes, le entiendan la idea que quiere comunicar. No tiene problemas de pronunciación, pero sí es un uso lingüístico, digamos, un poquito menos correcto. Es una de las cosas por las cuales no se consideraría una alumna avanzada. I can change many things in the city: public transportation, build parks, have digital access to many people. Me gusta esto, digital access, public transportation, son términos como de intermedio. Solo un intermedio los usa de la forma natural como ya los usó. Mexico has the culture of machismo. You can feel as a woman that you're less, that you're not able to do anything, because everybody tells you you're less than this man. And as long as you think that you're able to do it, it brings you the strength to do it. Ok, esta construcción es una construcción un poquito ya no de básico, ya de intermedio, tirándole a avanzado. Es una oración compleja que solamente a cierto nivel los alumnos la pueden construir de forma oral. It's the rescuing of women in history. Me gustó esa oración, muy bien construida, muy concreta, porque expresa una idea muy extensa, amplia, con buen vocabulario. The rescuing, el rescate of women in history. Se oye icónica, fuerte, impacta. Buen uso lingüístico aquí, Claudia, buen uso terminológico y pronunciación buena. Pues bueno, en los extractos que les acabo de mostrar, en general, el desarrollo de ideas es bueno, da suficiente detalle de lo que quiere explicar, su pronunciación no tiene errores casi, tiene un acento obviamente marcado mexicano, no tiene un acento así como norteamericano, pero está dentro de los límites de lo que se puede decir bueno, pero su uso lingüístico sí tiene errores importantes que son muy precisamente representativos de alguien que tiene su nivel, de alguien que está en el B2 más o menos, como que le quiere tirar al C1, pero no. Este tipo de errores todavía denotan mucho su nivel intermedio. Ahora, también hay que considerar que este video es un documental, está editado, o sea, no es que la hayan agarrado en vivo, así de, Claudia, ven, dame una entrevista, vamos a hablar, ¿no? O sea, quién sabe todo lo demás que haya dicho, o incluso si hasta le dieron chance de, no sé, de repetir tomas, etcétera, esto hay que considerarlo. La segunda intervención que escogí es una entrevista que fue en el 2021, un año después de la primera intervención. En esta entrevista, la reportera tiene un acento británico porque es de la BBC de Londres, lo cual añade cierto extra en términos de dificultad de listening o habilidades auditivas, y esta sí está en vivo. Thank you so much for Thank you joining very much. us. Thank you. So let's start with the pandemic. You're a scientist, and Mexico City has one of the highest vaccination rates in the world. That's How did you right. do? Me gusta que dice that's right, así bien espontáneamente, solamente alguien que ya tiene cierta experiencia es espontáneo con este tipo de respuestas, ¿no? Well, it's we believe in education above everything. For example, the use of masks, we never put it as a mandatory thing. We just explained that it was very, very important for the city, and we are the city that probably right now and during the pandemic use more masks. Right now and during the pandemic, used more masks, Claudia. Si vas a hablar de during the pandemic y estás hablando de tiempo pasado, necesitas usar la terminación ed en tus verbos regulares, used, ¿ok? Ahí hay un error gramatical que hace feo su discurso, un puntito menos en uso lingüístico. And it's the same for vaccination. We have 95% of all the adults in Mexico City vaccinated already. So does that put you in a good position to come back economically from the pandemic, which has hit Mexico hard? That's right, especially in terms of labor. We lost a lot of formal labor, jobs, a lot of formal jobs. Esto me gusta mucho porque también es muy representativo de su nivel. Se da cuenta de su error terminológico. Primero usó la palabra in terms of labor, en términos laborales, pero después dijo formal labor, o sea, como labor formal, pero no era lo que quería decir formal jobs. Y entonces se corrigió y entonces se dio cuenta e hizo la corrección. También vi que se expresó muy bien cuando dijo we never put it as a mandatory thing, o sea, usó la palabra mandatory por ley, obligatorio. Son buenos usos lingüísticos, buena terminología.
Obviamente esto, pues de, digamos, el ramo al que ahorita se está dedicando, que es como el gobierno. You are often talked about as perhaps the first female president of Mexico. Bueno, hay que recordar que esto se hizo obviamente antes de que fuera presidente, entonces vamos a ver qué pensaba en ese tiempo, o al menos qué decía pensar en ese Is this something on your to-do list? Right now, I'm, concentrated in the city. We have 3 years ahead, to be mayors of the city, and it is, we are part of what we call the fourth transformation. Esa pronunciación de Fourth Transformation está feíta, o sea, sí se entiende que está diciendo la cuarta transformación por el contexto, pero realmente lo que está diciendo es la transformación de Ford, o sea, como de la marca de carros, ¿no? O sea, para decir la cuarta es the fourth transformation. Esta pronunciación es con la lengua entre los dientes, resoplamos y hacemos el sonido fourth. Of Mexico, of the political transformation. First, the independence. Second, the reform, the division between church and state. The third, the Mexican Revolution. And we are in the fourth transformation of the public life of Mexico City. I'm part of this movement that represents the Mexican president. And right now I'm concentrating in the city. No, en general, esa última respuesta fue muy buena en términos de desarrollo, porque, o sea, le preguntan algo y dice, bueno, ahorita no, y entonces da todo un contexto, da toda una explicación histórica, política, o el contexto en el que ahorita ella se encuentra y cierra otra vez para reafirmar su inicial respuesta. Se podría decir que le ayuda bastante su agudeza mental. Como científico te entrenan para hilar conceptos bien y rápido. Eso después te puede ayudar a hablar con más desenvoltura. Conectas mejor tu discurso. Entonces esta segunda intervención sí fue en vivo, su desarrollo fue bueno, tuvo suficiente detalle, al menos el que se requirió en las preguntas. En general las preguntas fueron breves, su participación también fue breve, la entrevista en total dura como 4 minutos o algo por el estilo. Y la pronunciación en general fue buena, aunque sí tuvo errores importantes, algunos que repercutían en su gramática, algunos simplemente como así de feíto, errores muy comunes de un intermedio, un B2 más o menos que mantiene. En cuanto a su uso lingüístico, errores en cuanto a la terminología, creo que tuvo uno, pero en general no está tan mal, suficiente como para dar una entrevista de este tipo, explicando sus ideas de forma general y casi 100% exactas. La siguiente entrevista es de casi 2 años más tarde. Las preguntas son un poco más específicas y requieren de más detalle, por lo que la dificultad aumenta un poco. You're currently leading all major voter intention polls for the 2024 presidential election. What do you think has led to this support? Okay, first of all, I think it's that I have been in the movement always. Dice, I have been in the movement always. Lo que cualquier nativo hubiera dicho sería I have always been in the movement. Se prefiere el adverbio de frecuencia entre el verbo auxiliar have y el verbo principal been. ¿Okay? Otra vez, esto no compromete su comprensión, pero sí la convierte en ya no una alumna avanzada. The second thing is who I am and what I have done in Mexico City. If they didn't like a scientist and a politic to be a president, they probably don't prefer myself. Ok, debió haber sido construida con el subjuntivo. Si no les gustara una científica y política, probablemente no les gustaría yo. Esa terminación ría es el subjuntivo en español del primer caso y en inglés se construye con, aquí sería they wouldn't like, y no tendría que haber dicho myself. During your time in office, what have been major initiatives? I can tell you some of the things that we have done. We have planted about 35 million of trees and plants in the city. Aquí dijo, hemos planeado como 35 millones de árboles y plantas en la ciudad, o sea, planeado. Lo que ella yo creo que quiso decir era plantado, pero precisamente como no maneja bien su terminación ed o morfema ed en verbos regulares, aquí en lugar de haber dicho planted como seguramente quiso, dijo plant. Aquí su pronunciación sí afectó lo que está diciendo, lo que está comunicando. Second, we have made a lot of investment in electromobility, but for public transportation. So we have the 2 cable cars. Aquí me gusta porque está usando buena terminología, electromobility,
public transportation, cable cars, ¿ok? Teleférico. The longer cable cars for public transport in the world. Lo que quiso decir fue el teleférico más largo para transporte público del mundo. Y para decir eso, tenía que haber usado el superlativo the longest, no the longer. Pues bueno, esta entrevista en general es mucho más larga, tiene una dificultad conceptual mayor porque las preguntas requieren más detalle y en general Claudia sí tiene un buen desarrollo porque hila bien sus ideas, sí tiene errores lingüísticos importantes, alguno por ahí de pronunciación que, como les dije, afectó la idea que quería comunicar, pero pues estas son detalles, errores y aciertos también de un B2. De hecho, les voy a decir lo que dice el marco común de referencia europea en cuanto a los niveles cualitativos del uso de la lengua hablada en el nivel B2. Dice que un B2 puede utilizar oraciones complejas para hacer descripciones claras y expresar puntos de vista sobre temas generales. Fue más o menos lo que hizo Claudia Sheinbaum. Los temas fueron generales, no fueron demasiado específicos, a excepción de algunos en la última entrevista. También dice que un B2 demuestra un control gramatical relevantemente alto, no comete errores que provoquen la incomprensión y se corrige en casi todos los errores, y es capaz de producir fragmentos del discurso con un ritmo bastante uniforme, lo cual vimos en Sheinbaum, de repente se trastabillaba, dice, con un ritmo uniforme, aunque puede dudar mientras busca estructuras o expresiones. Se observan pocas pausas largas. Es prácticamente Sheinbaum. Vamos a ver por qué no sería un C1. Dice el MCRE que un C1 tiene un buen dominio de una amplia serie de aspectos lingüísticos que le permiten elegir una formulación para expresarse con claridad y con un estilo apropiado sobre diversos temas generales, académicos, profesionales o de ocio sin tener que restringir lo que quiere decir. Se veía que le costaba trabajo y que no poseía una amplia serie de opciones como para poder expresar la misma idea de diferentes formas y con un tono apropiado. Casi llega a este nivel, pero no del todo. También dice el MCR que un C1 mantiene con consistencia un alto grado de corrección gramatical. Claudia tiene un grado de corrección gramatical no alto, pero casi alto. Dice también que es difícil encontrarle los errores gramaticales, no es tan difícil encontrárselos. Y el MCR dice también que se expresa con fluidez y espontaneidad sin apenas esfuerzo. Claudia todavía no llega a ese punto, no se expresa con tanta fluidez y espontaneidad, no al menos cuando ya tiene que articular oraciones complejas y largas. Por último, me gustaría expresar mi opinión en cuanto a la importancia de que el representante de un país como México maneje un buen inglés. Porque es la lengua que se usa no solo con los estadounidenses, que en este caso sí es importante por la proximidad geográfica, sino también con muchos otros actores en la escena internacional, pues, queramos o no, el inglés es la lengua global. Pues muchas gracias por quedarte hasta el final. Si estás interesado en recibir más material como este, suscríbete a mi canal y comenta aquí qué es lo que piensas sobre el inglés de la nueva presidenta de México. Si estás interesado en que realice material particularmente sobre algo, también coméntalo aquí. See you soon. Bye.